Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Abogado Inmobiliario. En el día de hoy te voy a hablar de dos cuestiones. Una, la responsabilidad en los préstamos hipotecarios y la otra, el fin de la Golden Visa. Quédate, que esto te puede interesar. Uno de los aspectos que hay que decir que tiene como fallo la educación en España es la falta de educación financiera que hay en la mayoría de la población. Es decir, en todas las etapas de enseñanza prácticamente no se enseña nada sobre finanzas, sobre dinero, sobre mercados, sobre préstamos, funcionamiento de los bancos, etcétera, etcétera. Por lo cual mucha gente llega a la edad adulta sin un mínimo de conocimientos financieros que aplicar en su vida y que le puede suponer ahorrarse muchos euros y tomar decisiones correctas a lo largo de su vida. Recientemente me he dado cuenta de esa falta de educación financiera con dos consultas que me han realizado y que tiene relación con la responsabilidad de los préstamos hipotecarios. Es decir, ¿con qué se responde cuando se compra una vivienda con financiación de un banco a través de un préstamo hipotecario? Pues bien, algunas personas creen que la responsabilidad se cubre con la casa o el inmueble que se adquiere. Hay que matizar. La garantía hipotecaria es una garantía más que tiene el banco para recuperar su dinero. En la mayoría de los casos es suficiente garantía y el banco se cubre de cualquier perjuicio que pueda sufrir en un futuro, porque va a dar solo una parte del precio como préstamo y va a recuperar ese dinero con sus intereses que devenguen, más los gastos que pudiera tener en caso de que no se cumpla con ese préstamo. Pero ojo, no es la garantía principal del banco. La garantía principal cuando se firma un préstamo hipotecario es la garantía personal. Y tal como establece el Código Civil Español, cada persona que firma un préstamo responde con todos sus bienes presentes y futuros. Esto viene a colación que en muchos casos se compran viviendas con préstamo hipotecario y después se produce la ruptura de la pareja que ha comprado esa vivienda. Y claro, depende de la situación personal, si hay hijos, si no hay hijos, aquí hay una gran casuística. Muchas veces, sobre todo cuando no hay hijos, se acuerda qué hacer con la vivienda. Claro, en el estado actual de la situación que hay con la vivienda, las casas de oferta, los elevados precios de los alquileres, pues sucede que una de las partes se quiere quedar la vivienda. ¿Por qué? Porque evidentemente está pagando mucha menos cuota de préstamo hipotecario que lo puede suponer un alquiler en la mayoría de las situaciones. Pero nos encontramos en estos casos con un problema. Aquí va a depender mucho de la situación económica y situación laboral que tengan las partes. ¿Por qué? Porque cuando una de las personas se va a quedar la vivienda, lo normal y aconsejable es que la otra quiere que se le elimine del préstamo hipotecario. Es decir, quien se queda la vivienda se queda con la totalidad del préstamo hipotecario. Eso es normal. Pero sucede que a veces el banco no quiere que se le reduzca su garantía. Es decir, el banco ve que hay dos personas que son garantes con todos sus bienes presentes y futuros y no quiere que se le reduzca esa garantía porque puede ver que si se queda con una de las solas personas no tenga capacidad de pago suficiente. Aquí depende mucho de la situación, como he dicho. Recientemente, en algunos de los casos, resulta que quien se quiere quedar la vivienda pues tiene una capacidad económica limitada que excede de lo que el banco considera mínimo para cubrir con garantía todos los pagos hipotecarios. ¿Qué sucede en este caso? Que el banco puede poner objeciones de perder
esa garantía que tiene de 2 personas y el problema se complica, porque una persona no va a querer desprenderse de su bien si a su vez no se le quita del préstamo hipotecario. En estos casos esto hay que tenerlo en consideración porque habrá que acudir a otro tipo de garantías, buscar otra persona que sea avalista, que hipotecario no garante. Es decir, hay que buscar varias situaciones para que el banco tenga una garantía suficiente personal para poder tener cubiertos los pagos en el presente y en el futuro, porque los bancos muchas veces no están solo mirando el presente, sino miran la capacidad de pago y la capacidad económica que va a tener esa persona en el futuro. Evidentemente, si tú eres un funcionario que tienes un sueldo medio y que tu capacidad económica es suficiente para cubrir el préstamo, no vas a tener problemas. Pero si, por ejemplo, las 2 personas que contrajeron el préstamo personal, el préstamo hipotecario, tienen trabajos temporales no muy bien remunerados, pues el banco va a poner pegas a la hora de quitar a una de ellas el préstamo hipotecario. Por eso siempre hay que recordar que la primera garantía de un préstamo hipotecario es la garantía personal. La vivienda es una garantía extra que tiene el banco en caso de no poder cobrar su deuda. Si no se paga esa deuda, el banco lo primero que va a buscar es que esa persona tenga dinero en efectivo u otros bienes fácilmente realizables para cobrar la deuda. En caso de no tenerlo, evidentemente, va a ejecutar la garantía hipotecaria. El segundo tema que voy a hablar brevemente hoy es del fin de la Golden Visa. Como sabéis, la Golden Visa son visados que se conceden a extranjeros que compran una vivienda en España por encima de hacen una inversión inmobiliaria por encima de los 500.000 euros o que realizan inversión en otros activos por encima de los 2 millones de euros. Pues bien, el Congreso de los Diputados ya ha aprobado el proyecto de ley que pone fin a estos tipos de visados. ¿Qué ha supuesto esto? Que las personas extranjeras que querían alcanzar este visado, pues ha habido una gran demanda en los últimos meses, porque sabía que iba a ponerse fin. Esto se ha vendido como una medida para luchar contra la escasez de vivienda, pero yo personalmente creo que no tiene nada que ver la escasez de vivienda para la mayoría de las personas con el tema de la Golden Visa, sino que es una medida que se vende de cara a la galería con determinada ideología que no va a suponer nada para resolver el problema de la vivienda y lo que hace es crear inseguridad jurídica y echar a personas que pueden invertir bastante dinero en España de que lo realicen, porque no solo es que compren inmuebles, sino que también por realizar inversiones. La media de estas inversiones en los últimos años, desde los años que ha estado vigente, que en concreto es de 2014, pues ha sido una inversión de media de 657.000 euros aproximadamente. Y el origen de los inversores es muy variado, es decir, hay hasta más de 40 países, es decir, de China, de Argentina, de Reino Unido, de Turquía, de Siria, de Ucrania, es decir, de numerosos países. Pues bien, el gobierno ha suprimido el tema de la Golden Visa para que no se puedan adquirir estos visados a través de estas inversiones. Los visados que se han concedido mientras que ha estado esta medida no son ni mucho menos millonarios, sino que se han concedido unos 10.500 Golden Visa desde el año 2016. Es decir, y ha habido una inversión de más de 10.000 millones de euros y un importe promedio del inversor de 951.000 euros aproximadamente. Es decir, que ha habido una gran inversión realizada por pocas personas y que supone una fuerte inyección a la economía, porque no solo es la compra, como he dicho, en bienes inmuebles, sino que es inversión en otros activos. Esto es lo que no ven las personas que han solicitado que se extingan estos visados y creen que es un privilegio para personas, digamos, ricas y que
van en detrimento de aquellas personas que no pueden hacer una vivienda, cuando no tienen nada que ver, porque las viviendas a las que aspiran y las que van a comprar toda la gente que va a solicitar estos visados, que además van a realizar una fuerte inversión y un gasto en España, van a crear trabajo, no son las viviendas que necesita la mayoría de la gente, porque son viviendas que van a estar por encima de los 500, 600 mil euros y de ahí para arriba. Es decir, no son viviendas que estén destinadas a resolver el problema y la escasez de vivienda que hay. Es decir, nada tiene que ver esta medida con facilitar y resolver el problema de vivienda, sino que es simplemente una medida política de cara a la galería, pero que genera una gran inseguridad jurídica, una mala imagen de España respecto al exterior. Es decir, está echando a personas que pueden realmente invertir bastante cantidad de dinero en España, y todo esto simplemente por una mera ideología política, sin tener nada que ver con la realidad del problema de la vivienda que hay en España, como son muchas de las medidas que se están tomando en los últimos años, que no van destinadas a resolver realmente el problema de la vivienda, sino que se toman desde un punto de vista ideológico para satisfacer a una parte del electorado, en perjuicio de la gran mayoría de las españolas y de las personas que necesitan realmente una vivienda digna para vivir. Espero que el capítulo haya sido de utilidad, que te suscribas al canal si no lo has hecho, y nos vemos en un siguiente episodio.